Eh, el primero de ellos, T2, todos como iglesia vamos a estar realizando un plan de lectura de la Biblia cronológico. ¿Ok? Sabemos que muchos no han leído la Biblia en su totalidad y queremos ayudarles. Queremos también nosotros formar parte de este plan de lectura bíblica. Y como lo dice, este plan es de orden cronológico. Entonces vamos a ir leyendo la Biblia conforme sucede la historia de manera lineal, de manera cronológica. Por ejemplo, el plan empieza con Génesis del 1 al 3, enero 2 del 4 al 7, enero 3 del 8 al 11, y luego enero 4 se va a Job del 1 al 5, enero 5 Job del 6 al 9, y así se va a ir. ¿Sí? Entonces no te sientas mal si de repente estás leyendo Reyes y luego aparece algún profeta o empiezas a leer crónicas y luego salmos, ¿sí? Entonces es la intención de que todos leamos de esta manera la Biblia. Este plan de lectura más el pasaje del sermón que se esté predicando los domingos van a ser los temas que vamos a estar viendo en las comunidades misionales. Por lo pronto, el año que viene no vamos a leer un libro más. Nos vamos a enfocar única y exclusivamente en la lectura del plan cronológico y el pasaje del sermón. Entonces vamos a tener preguntas especiales los miércoles con la intención de estar en un mismo sentir. Estoy convencido que llevar un plan de lectura de este estilo nos va a ayudar a leer todo lo que Dios ha hablado. Nos va a dar o vamos a poder tener una teología más bíblica y algo muy importante, vamos a recordar que estamos en guerra espiritual. No estamos aquí de vacaciones en esta tierra. Vivimos en guerra espiritual. Y estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a unir y al estar leyendo conjuntamente su palabra como iglesia, vamos a estar orando por las mismas situaciones y vamos a estar conectados por los mismos temas. Así que el próximo domingo voy a traer copias del plan, ¿sí? En físico, para que lo tengas ahí en tu baño o no sé dónde leas la Biblia, en el refri, en el techo, si oras y lees la Biblia acostado. También lo voy a proporcionar en PDF para aquellos millennials paperless. Entonces el próximo domingo lo entrego y vamos a empezar 1 de enero todos con el mismo pasaje. Obviamente pues habrá quienes se atrasen un día, se ponen al corriente, otros que pues, no quieran hacerlo, no es obligatorio, pero ojalá te quieras animar en este plan de lectura que como iglesia vamos a tener. El segundo punto, el segundo anuncio, y este es un anuncio oficial por parte de la iglesia. En Coram Deo creemos en la provisión de Dios para su iglesia, en todos los sentidos. Y uno de ellos es la disciplina. La disciplina de la iglesia es la autoridad divina delegada a la iglesia por Jesús para mantener el orden a través de la corrección de los miembros de la iglesia que persisten en pecar. Y esto es por el bien de aquellos que están atrapados en el pecado y por la pureza de la iglesia y para la gloria de Dios. Recientemente Jesús Mena fue miembro de esta iglesia. Lamentablemente fue excomulgado por haber renunciado a su proceso de disciplina correctiva, negando los pecados por los cuales fue exhortado a arrepentirse y de los cuales renegó. Esto se realizó conforme al proceso Mateo 18, 16, ya con 2 testigos, como así lo ordena esta fracción de la Biblia. Y pues bueno, esta persona salió de la iglesia para ir a Colombia por un mes, adhiriéndose a una agencia misional a la cual esta agencia misional no le importó su proceso de disciplina en la iglesia en el cual él se encontraba, ni la relevancia que tiene la iglesia local en todo esto. Fui notificado el domingo pasado que él predicó en una iglesia independiente de esta ciudad
y ya se ostenta como un pastor. Iglesia, quiero aclarar que el Señor Jesús Mena no fue enviado por Coram Deo como un misionero, ni como un plantador de iglesias, ni como predicador, mucho menos como un ministro de culto. Él, Jesús Mena, salió de la iglesia en rebeldía, de manera abrupta, mostrando poca sabiduría, renunciando a su membresía, por lo cual al final en la iglesia, el liderazgo de la iglesia tomó la decisión de excomulgarlo, y para esta iglesia él es considerado a partir de hoy como un no creyente, bueno, a partir de aquel día como un no creyente. La disciplina es un tema serio en las iglesias y es un tema bíblico, no es algo que yo me haya inventado, no es que Antonio Díaz tiene un problema personal con Jesús Mena, es Jesús Mena tiene un problema de pecado, hubo testigos, se le exhortó y él decidió no obedecer, y esa es la consecuencia. Romanos 16, 17, 18, 16, 17, versículos 17 y 18 dicen: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. La Biblia es clara. Oramos y pedimos a Dios que traiga arrepentimiento a su vida, y con esto doy punto final en el asunto y no voy a volver a hablar más al respecto. De cualquier manera, si alguna persona tiene dudas y quiere tratarlo específicamente, por favor acérquese conmigo o con Fabián o con Ricardo, que hoy está ausente, que fueron los testigos en ese proceso. Amén. Pues sin más, vamos a nuestro tiempo de predicación y vamos a seguir con nuestra serie de sermones temáticos con respecto al Adviento. Recuerda que el Adviento es una tradición cristiana. Lo voy a seguir repitiendo para las personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. El Adviento es una tradición cristiana muy vieja, muy antigua, y que en Coram Deo decidimos celebrar. Regularmente celebramos cada 2 años el tema del Adviento. ¿Y por qué lo decidimos hacer? Porque nos prepara, nos enseña más sobre Jesús. Este no es más que un pretexto que utilizamos para tener temas para predicar el Evangelio. Y estos 4 temas que hemos escogido de esperanza, gozo, paz y amor son temas fundamentales que vienen incluidos dentro del Evangelio. Entonces, esto es un pretexto más. No consideramos el tema del Adviento como algo que tenga que recibir o que nos prepare para hacer más algo, ¿no? Solamente es temas para predicar el Evangelio. Regularmente en Coram Deo predicamos de manera expositiva, libro a libro, carta a carta, versículo a versículo, ¿sí? Pero también hay temas que es importante predicar y lo hacemos también de un versículo que se expone de manera puntual con su énfasis, es la palabra. Esta temporada es especial para todos los creyentes, entonces quiero que todos meditemos en esto, en la encarnación de Jesús, y que podamos gozarnos en lo que significa Jesús en nuestras vidas. Y entonces que esto sirva para preparar nuestros corazones. Y ves aquí una corona que la aprendimos antes porque pues, me gustan las velitas, ¿no? Se ven chidas. No adoramos a nadie, no crean que yo estoy aquí en un nicho y me están prendiendo las velas, ¿no? Nos gustan las coronas y es una corona de Adviento, otra vez es parte de la tradición cristiana, representan las 4 semanas previas al nacimiento de Jesús y se prende una vela conforme vamos dando los temas, ¿no? Pero es algo pues, nada más para la foto, para el Face. No crean que estamos adorando a nadie, ¿sí? Es un adornito nada más.
Ok, pues he titulado este sermón como Jesús es el Dios de paz. Jesús el Dios de paz. Hoy en día todos estamos bien expuestos a un montón de encuestas. Vas al banco y te hacen una encuesta. Compras algo y te hacen una encuesta. A veces vas al cine y sales y están con su tableta. ¿Nos puede dar su opinión de algo? O estás comprando algo y ahí mismo tienen una ahora tableta y te dicen, ¿puede llenarnos una? Hablas al banco o te hablan, no sé, de algún servicio y te dicen, por favor no cuelgue, le vamos a transferir para que haga una breve encuesta, ¿verdad? Empresas, sobre precios, sus comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. También hay encuestas que tienen que ver con el bienestar. Y creo que esta pregunta también es muy común en este tipo de encuestas. Si pudieras elegir tu anhelo más deseado en la vida, ¿qué pedirías? Y estadísticamente la respuesta más común es paz. La gente quiere paz en sus matrimonios. La gente quiere paz en su familia, en sus lugares de trabajo, en su país, en el mundo. Se le enseña a los niños en las escuelas paz para el mundo. Y todos sabemos que en todos los países hay centros de tratamiento médico y psicológico, instituciones educativas dedicadas a la investigación con la intención de tratar todas las circunstancias que rodean a las personas para minimizar el estrés, la ansiedad, todo lo relacionado con el bienestar mental de las personas. Sin embargo, aún con todas estas herramientas que hoy en día tiene la sociedad, la mayoría de las personas no tienen paz en su interior. Y vemos resultados devastadores en todo esto. Matrimonios rotos, familias divididas, abusos, odio, rebelión, ansiedad financiera, depresión, que se resume al final en sociedades inestables, llenas de traumas. Aquí vivimos nosotros, en una sociedad inestable, llena de traumas. Estoy plenamente seguro que el mundo va a ofrecer paz a través de muchas formas que pudieran fungir solo como un escape. Drogas, alcohol, relaciones inmorales, entretenimiento al por mayor, amistades falsas, redes sociales, abusos, excesos, actos irresponsables. Muchos buscan paz a través de cualquier tipo de forma de placer, de lograr la autosatisfacción, de alimentar su yo interno, de buscar tener pensamientos positivos, ¿no? Sé positivo. Hace años, en los 80s, había un anuncio que decía, únete a los optimistas. Algunos sí se acuerdan, otros son muy mileniales, ¿no? Pero había un anuncio en la tele, tú sí te acuerdas. Únete a los optimistas, había una cancioncita. Gracias por visitarnos esta mañana, bienvenidos. El tema es de que todo esto era buscar inclusive que asistas a conferencias motivacionales, que leas libros de autoayuda, que al final solo engordan tu ego. Al final todo está lleno de humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos o muchas personas creen que la paz se define como la ausencia del problema. Y nos negamos a enfrentar los problemas que rodean nuestras vidas, creyendo que así vamos a encontrar paz. Sin embargo, con todo esto, este previo que te doy, el mundo nunca ha tenido la respuesta a la verdadera paz. Y no la va a encontrar en ningún medio. Y eso es porque la verdadera paz no proviene del hombre. La verdadera paz solo proviene de Dios. Cuando nosotros buscamos tener paz, deberíamos estar buscando estar en armonía con Dios, estar unidos, entretejidos con el Dios trino.
También buscamos estar seguros en el amor y en el cuidado que solo proviene de Dios. Pregunta, ¿quién puede proporcionarte paz, guía, fortaleza, sostén, aliento, liberación y salvación? ¿Quién? ¿Qué sociedad te puede ofrecer esto? ¿Qué programa psicológico te puede ofrecer esto? ¿Qué revista, qué libro, qué persona puede hacerlo? Nadie. Solo Dios. Y Dios lo hace sin guardarse nada. Y lo hace para sus verdaderos hijos, esos quienes le aman de todo corazón, esos que pusieron su confianza en Jesús. Y esto también proviene únicamente de la palabra de Dios. Entonces es importante que escuchemos este mensaje hoy. Jesús es el Dios de paz. ¿Y por qué es Dios de paz? Porque gobierna sobre todo. Jesús gobierna sobre todo. Entonces es especial que sepamos quién está en el trono de este mundo, de esta creación, y qué tipo de gobernante es. Y yo creo que si ponemos atención a este tiempo para ver quién y cómo nos gobierna, vamos a poder tener esta perspectiva que necesitamos para encontrar la paz en un mundo que está distorsionado y que está lleno de amenazas día tras día. Por favor, acompáñame con tu Biblia y abre el capítulo 9 del libro de Isaías, versículos 6 y 7. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Alguien no es dueño de una Biblia? Levante su mano, queremos regalarle una. ¿Alguien no tiene una Biblia? ¿Tienes Biblia en tu casa? Más grande, bueno, es una Biblia de bolsillo, literal. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano, queremos regalar una. Si se te olvidó, no te la regalamos, solo te la prestamos. Y cuando estés listo, ponte de pie. También va a aparecer acá en pantalla Isaías 9, versículos 6 y 7. Amén. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, que es buena en todo sentido, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, un domingo más, estamos siendo expuestos a tu palabra y lo necesitamos diario. Diario necesitamos de esto, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones ese deseo de buscarte siempre, y que esta mañana que estamos delante de ti, pues bendigas el tiempo de predicación. Padre, habla a nuestros corazones, necesitamos de ti. Gracias por amarnos tanto, gracias por darnos tu palabra con ese amor generoso, y Señor, ayúdame a predicar con fidelidad tu palabra. Sabes que soy inepto para este oficio y solo es por ti, Señor, y sé que vas a hablar a tu iglesia esta mañana. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Puedes tomar asiento. Y desarrollé el sermón en tres puntos. Y el primero de ellos, tenemos paz porque Jesús gobierna con soberanía y para siempre. Versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Sabemos que Israel en esa época vivía lleno de tristeza y lleno de tribulación derivada de sus desobediencias, que eran constantes. Desde que el Señor los rescata de Egipto, no pararon de pecar. Y así seguían. Dios, mediante Isaías, les había profetizado que iban a seguir sufriendo por idólatras.
Había división entre ellos y el resto de las naciones también. Y había una separación entre ellos y Dios. ¿No te suena similar como algo que estamos viviendo hoy? Una situación conocida entre nosotros. Ponte un poco en los zapatos de Israel o de los israelitas. Imagínate que estuvieran leyendo capítulo a capítulo a Isaías, donde se les viene hablando de este caos derivado de su desobediencia mostrada. Imagínate que tú eres un israelita de esa época y lees esta profecía por primera vez. Y a lo largo del escrito este profeta Isaías les está explicando todas las cosas que les espera: guerras, destrucción, desolación, oscuridad, castigo por ser idólatras. Y que ahora viene este mismo Dios que los va a corregir, el mismo Dios que parece que está lejos de ellos por su idolatría, les establecerá un gobernante arriba de ellos que va a gobernar en paz y en soberanía. Y toda esta oscuridad sería reemplazada con la luz de su glorioso reino. Todo parecía estar fuera de control, un verdadero caos. Y aunque esto pasaba así, Dios tenía todo bajo control de su Hijo perfecto en su reino que no tendría fin. La verdad es que nosotros no vivimos la misma situación, esa misma situación, en ese mismo contexto que el pueblo de Israel vivía en esa época. Pero nosotros sí vivimos en nuestra propia situación de idolatría y de esclavitud al pecado, en donde esta noticia es muy buena también para nosotros el día de hoy. Pero ahora es mejor aún para nosotros, lo creo yo, porque esta promesa no es una promesa futura o sobre un Mesías que va a llegar, sino que se trata de una promesa presente y futura a la vez. Pero no estamos esperando ese Mesías ya llegó. Ese Mesías que ya llegó y que en este mismo momento, en este preciso momento, está sentado en su trono gobernándonos para siempre. No hace mucho que quizá tú estabas separado de Dios, o no lo conocías, o no hace mucho tiempo que conocías de Dios y que decidiste darle la espalda. Aún conociéndolo o no, vivimos en medio de la ansiedad, en medio de depresiones, en medio de temor, de un caos social. Somos vulnerables a las adversidades que se nos presentan en la vida, esperanzados en ver resultados favorables en todo lo que nos rodea. Somos muy visuales, estamos expectantes hoy, se está acabando el año. ¿Qué nos depara el 2022? Para entonces actuar en consecuencia. Hoy en día nosotros no tenemos físicamente que pelear por paz, ni tenemos que cruzar el mundo para encontrar paz. Afortunadamente no tenemos que hacer nada de esto, pues hoy sabemos que tenemos a Jesucristo, quien es el gobernante perfecto que nos brinda esa paz y esa seguridad. Todos sabemos que México está pasando épocas difíciles, épocas oscuras en muchos sentidos, socialmente hablando. Vivimos en medio de una sociedad que está rota. Es un país inseguro. Lo hemos predicado aquí muchas veces. Es el tema común. Todos podemos buscar la ciudad en Google, la ciudad más peligrosa del mundo, o las 10 ciudades más peligrosas del mundo, y México sale con al menos 2. ¿No? Kabul, Acapulco, ¿no? O sea, Ciudad Juárez, Matamoros. Estamos orgullosos en ese top 10 tenemos ahí varios lugares. Ciudades donde tristemente las mujeres no pueden salir solas a la calle, donde no es seguro para ellas ni siquiera caminar con libertad o tomar un taxi.
Pero en realidad también es peligroso para los hombres, para los niños, para cualquier persona. Es inseguro. Por mucho que creas que tu colonia es tranquila y no pasa nada, aún así no saldrías a las 12 de la noche a sacar tus 9,000 pesos del banco. Y si tú lo has hecho, Fabián, déjame decirte que eres un irresponsable, ¿no es cierto? No hay colonia segura. Puede que lo hayas hecho y Dios te haya guardado, pero eso no quita que seas irresponsable, porque sabes que las colonias son inseguras, ¿verdad? A cualquiera nos pueden golpear por quitarnos 100 pesitos. No se diga cómo nos dejan por no darles el celular. O que ven que traemos un celular chafa y dicen, pues ahora, por no comprar un iPhone. Todos vivimos con esa desconfianza en medio de la inseguridad. Aquí en la Ciudad de México estamos rodeados de narcotraficantes. Hay un cártel o dos que reinan en la Ciudad de México. Y que no solamente son narcotraficantes, también son secuestradores, son asaltantes. Además, quiero que le sumes otra situación que vivimos. No te alcanza el dinero, ¿verdad? Cada vez suben más los precios y nosotros vivimos peor, o no podemos vivir mejor. Todo por malas decisiones, en consecuencia de tener gobernantes y funcionarios corruptos, más las malas decisiones financieras que nosotros hemos tomado. Entonces, si sumamos todo eso, vivimos en un mundo caótico. Pero arriba de todo este caos, arriba de esta sociedad, de este desorden, de este mar de inseguridades, está Cristo. Arriba de todo esto que te acabo de explicar está Cristo, quien nos da de su paz indescriptible, aún en medio de ese caos y de esa desesperanza. Jesús es el Dios que gobierna con sabiduría para siempre. Y eso, familia, debería de darnos paz. No hay situación fuera del gobierno soberano de Jesús. No existe. No existe. Tenemos un Dios que gobierna en paz y en soberanía. Amén. Mi otro punto es que tenemos paz porque Jesús gobierna perfectamente. El gobierno de Jesús es perfecto, aunque quizá no lo estés viendo así. Aunque hoy en día la sociedad te haga, o que tus ojos físicos están viendo un caos, Jesús gobierna perfectamente. Y el carácter de Jesús nos revela esto porque Él es un consejero admirable. Él es un Dios poderoso. Él es un Padre eterno. Él es un príncipe de paz. La segunda parte del versículo 6 dice eso: y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se está describiendo 4 títulos de Jesús que resumen el rol que distingue a Jesús en su papel que tiene Jesús, que revelan su identidad. En medio de todo esto que estamos viviendo, ya sea en tu ciudad, en tu mente, Jesucristo es tu consejero. Jesucristo es nuestro consejero y no es cualquier consejero. No es tu terapeuta al que ves cada semana. Estamos hablando de un consejero admirable. Estamos hablando de un consejero que posee toda la sabiduría para ser el mejor rey, el mejor gobernante, un gobernante justo, un gobernante bueno que hoy. Esto no va a suceder, esto además de que va a suceder en el futuro, cuando Él venga, además de eso, y cuando reinemos con Él y que vivamos con Él en la eternidad, hoy está sucediendo, hoy está sucediendo. Y Jesús te provee de esa sabiduría divina.
Él te va a aconsejar ante cualquier circunstancia de la mejor manera. Por ejemplo, cuando veníamos cargados, llenos de pecado, con un costal lleno, ¿qué te aconseja Jesús? Que descanses en Él. Él te promete que va a hacer ligera tu carga. Eso es un buen consejo. Oye, descansa, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer que sí vas a seguir cargando, pero va a ser ligero. Nos aconseja descansar en Él. Y esto es un consejo provisto por Dios para todos en medio del sufrimiento que estamos viviendo hoy por estar pecando. El Dios encarnado, el Dios que se encarnó, ese niño que nació y que vivió en esta tierra y padeció, conoce todas y cada una de las situaciones por las que estamos pasando, y además estamos hablando de que por Jesús la gloria y la presencia de Dios son visibles. Y esto lo hace el mejor consejero, lo hace admirable. Tienes que meditar en eso, porque esto está a tu mano hoy, está disponible a ti. Hay que leer la Biblia para tener esta información. Si no la lees, pues te estoy hablando en chino tal vez, pero lee tu Biblia, porque aquí está el mejor consejo del Señor. Y este consejo es admirable porque viene de un Dios admirable. Amén. Y luego Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder divino. Es un Dios poderoso. Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Estamos hablando de un Dios que gobierna plenamente con su poder. Sobre Él ya no hay otro jefe, no hay un escalafón. Él es el Señor, no hay otro más. Es el Señor de señores y reina sobre toda su creación. ¿Cómo te iría estando bajo el mandato de alguien que no estuviera interesado en ti? Digo, a los que trabajamos por muchos años y los que hoy tienen un jefe, su jefe no está interesado en ustedes, está interesado en su mano de obra, pero de calidad, porque si te llegas a equivocar, ya valió Wilson, ¿verdad? No está interesado en tu persona, en tu bienestar. Tiene que cumplir con que se cumplan ciertos beneficios o derechos que tienes, pero no es porque quiera, no es porque le caigas bien o te ame, es porque si no, él se mete en un problema administrativo. ¿Te ha pasado estar bajo el mandato de alguien que no está interesado en ti? Estamos súper acostumbrados a recibir promesas de las personas que dicen que nos van a ayudar. ¿Cuántas personas en tu vida han pasado que te dicen: te voy a ayudar, brother, o amigo, o primo, te voy a ayudar, cuenta con mi ayuda? Y ahí tú estás esperanzado el que el primo te mande un WhatsApp y no te lo manda porque no está interesado en ti. No se cumplen las promesas, se cumplen algunas, y gracias a Dios que pone en el corazón de algunas personas y nos ayudan, gracias a Dios. Pero si estás hablando con el común denominador de la gente, se olvidan de sus promesas. Es como los políticos, dicen que prometer no empobrece. Los políticos, todos sabemos que nunca cumplen sus demandas, sus promesas, perdón. Y las enmascaran. He cumplido con 100 promesas de campaña, ¿verdad? Y tú ves y a ver que se iba a acabar la pobreza, la corrupción. ¿Dónde? ¿En qué país? Iba a decir algo, pero mejor me espero. No vaya a ser que aquí haya. Mejor no. Pero todos saben que los políticos no cumplen lo que prometen. Jesús cuida de ti.
Jesús cuida de nosotros como un papá, como un padre aquí en la tierra. ¿Cómo cuidas tú a tus hijos? ¿Los cuidas, los proteges? ¿Pareces gallina así? ¿Los abrazas? ¿Tratas de que no les pase nada con un afecto entrañable? Así lo hace Jesús, pero de manera perfecta. ¿Y qué crees? Esa persona que te está cuidando es un guerrero. Es un Dios guerrero. ¿Te imaginas? ¿Has pensado en Jesús como un Dios que es guerrero y que al que se te ponga enfrente le va a dar duro? Y esto no es de estas promesas de decláralo y ese rollo, no. Literal, su nombre es que es guerrero y Él va a cuidar de ti. Eso debería de darnos paz. Simplemente por el hecho de saber que Dios es un Dios guerrero y defiende a los suyos. Así de sencillo. Eso me debería dar paz. Y luego Jesús dice que es un Padre amoroso. No ahorita, desde la eternidad. Isaías 63:16 dice: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni Dios reconoce a Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Amén. Qué mejor que tu gran Dios, tu gran líder, pueda darte paz, y a que además Él es especialista en la materia. Cuando tienes ansiedad, ¿a quién recurres? A tu gordito amado que está al lado, a tu gordita amada. ¿Quién es el único que te ofrece verdadera paz? ¿No te da acaso paz saber que tu plena identidad y tu llenura solo están en Jesús? ¿Sabes? El viernes hablé con un amigo pastor, mentor mío, muy querido para mí. Y cada vez que lo veo me pone unas recias duras. Y me hace recordar, no con sus palabras, pero yo sí sé que es algo que yo estoy viviendo, es que soy un pastor fracasado, soy un padre fracasado, soy un esposo fracasado, pero eso no me da identidad. Lo único que me da identidad es Jesús, en que yo puse mi confianza en Él y que lo único que Jesús quiere de mí es mi corazón, nada más. Y eso me da paz. Mi identidad, mi llenura, no es ser un pastor agradable, con pelo, sin barba, cool, súper mega amoroso, nada duro. No lo voy a hacer. No me va a salir pelo. Esa no es mi identidad. Ni mi identidad es ser el mejor padre de mis hijos que no son creyentes. Ahí no está mi identidad. Ahí nomás está mi fracaso como papá, como esposo, que lastimo a mi esposa en cuanto brota y escupo mi pecado, lastimo a mi esposa. Pero ahí tampoco está mi identidad. Y ruego a Dios para que solo mi identidad permanezca en Jesús siempre y mi mente recuerde eso. Y en consecuencia yo pueda dar esos frutos que el Espíritu me pide que dé. Te tiene que dar paz, que tu plenitud, tu identidad, tu llenura solo están en Jesús. Si eso no te da paz, ¿qué te va a dar paz? Todos somos fracasados, todos. Por mucho que seas exitoso en una cosa, eres fracasado en otras 43. Bueno, en 5 cosas eres exitoso, pero en 221 eres un fracasado. Esa es la verdad. Y es que por eso necesitamos a Jesús. Reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que nos vamos a seguir equivocando y que vamos a seguir, nuestro corazón nos va a estar jalando a que nuestra identidad y nuestra llenura no esté en Jesús. Y en ese en el que sí está tu llenura, es un Dios que gobierna. Es un Dios que te tiene, o sea, el saber que ese Dios gobierna debería estarte trayendo paz. Necesitas profundizar en ello.
Necesitas descansar en que Jesús está gobernando ya. No ha dejado de gobernar. Jesús gobierna desde antes de la creación. No ha dejado de gobernar. Aunque se le haya otorgado cierto poder a Satanás de gobernar ciertas cosas limitadas en la tierra, Jesús sigue gobernando. Sobre el trono de Jesús no hay nada, absolutamente nada. Toda la Biblia sostiene eso, que Jesús es quien brinda la mejor paz, es el mejor gobernante, es perfecto. Y todos sabemos Filipenses 4:17 de memoria. Hasta oramos a las personas y le decimos, oro para que el Señor te dé de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es un versículo que lo decimos así en automático. Y predicábamos Filipenses meses atrás y decíamos, ¿realmente sabes lo que estás leyendo, lo que estás diciendo? ¿Realmente lo entiendes? Y recordando aquella veces cuando tú estás agobiado por el pecado, cuando estás tomando malas decisiones, cuando no encuentras, no hay nadie que te pueda dar paz, y oras al Señor y providencialmente surge un milagro y empiezas a orar por el vecino y se te olvidó tu situación, se te olvidó tu estrés y empiezas a orar por la provisión para el hermano fulanito y empiezas a orar para que el Señor levante más iglesias y empiezas a orar porque las iglesias se predique el evangelio y empiezas a orar. Ahí está la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no entendiste en qué momento dejaste de estar pensando en tu carga, en tu situación por la que te levantaste en la madrugada, y ahí está esa paz. Y lo presumimos, es que estaba orando y de repente empecé a orar por ti. Y sí, yo sé que tengo una bronca, pero el Señor me protege, el Señor me da paz. Quiero predicar Isaías más adelante, pero Isaías 54:10 menciona, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Gracias, Señor. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. ¿Eso no te da paz? Leer la Biblia, leer estos pasajes, ¿no? O nada más lees el Salmo 23. Pero leer esto, mi misericordia no se va a apartar de ti. Israeles, Fabián, no se va a apartar de la misericordia del Señor, no se va a apartar de ustedes. Wow, wow. El pacto del Señor no te trae paz. La inmutabilidad del Señor no te trae paz. Él cuando dice algo lo cumple. Gloria a Dios. ¿Qué me preocupa? El Señor no va a cambiar. Imagínate, pon en tu mente ahora en este momento, ¿quién sería el mejor líder del mundo? No seas tan bíblico, espérate. Imagínate al mejor líder de la existencia, alguien que sea sabio, que dé los mejores consejos. Mi papá va a decir, que sea poderoso. No hay cosa que se le dificulte, nada en el universo es más grande que él. Es un líder amoroso, como ese Padre eterno, que te da paz. Imagínate un líder que tuviera estas características, con las mejores aptitudes para poder ser el mejor líder del mundo y del universo por toda la eternidad. Todos sabemos que es Jesús. Nadie puede igualar a Jesús. Ningún político, ningún artista, ni tu youtuber favorito, ningún funcionario público de ningún gobierno, ningún personaje de la historia en la humanidad, ningún héroe, ni Gandhi, ni Churchill, ni Napoleón o Francisco Villa o quien tú quieras. Nadie puede igualarse a Jesucristo.
Todos sabemos que esa descripción nos estamos refiriendo a Jesús. Él goza de muchas buenas características en su currículo. Es asombroso. Imagínate que Jesús te entregara su currículo. Este soy yo. Y así, leyendo páginas y páginas de los atributos de Jesús. ¿Qué pasa cuando vas a un terapeuta que no puede ofrecerte la mejor alternativa porque quedan limitados? O la alternativa que te ofrece a ti no te funciona. Como cuando vas a un consejero matrimonial y no es capaz de hacer que el matrimonio encuentre pues las mejores respuestas para que este matrimonio tenga equilibrio. O vas al médico, ahorita no está Joshua, pero aquí acaba de llegar un nutriólogo, te ponen una dieta, ¿no? Y pues resulta que es equivocada. O vas al médico y te dan un tratamiento y es equivocado. Tienes cáncer y te dan paracetamol. O fuiste al Seguro Social. Estas situaciones como otras que seguramente tú estás viviendo y que te están generando estrés en tu vida y que empiezan a generar una crisis tras crisis, porque nadie en la tierra, ni el mejor médico, ni el mejor terapeuta, ni el mejor consejero tiene el perfil de Cristo. Nadie, por mucha experiencia que tenga, porque haya estudiado en los mejores colegios o tenga maestrías y doctorados o un vasto currículo, podrá equipararse a Jesús. Y último punto, tenemos paz porque Jesús gobierna para extender su reino por siempre. Dice el versículo 7 que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. ¿Qué genera en ti que el gobierno de Jesús es soberano? Hay dictadores soberanos en su país hoy en día, que tienen muchos años tal vez, o hubo, pero llegaron a un fin. El gobierno de Jesús no tendrá fin. La paz de Jesús no va a acabar. Y otra vez, eso tendría que estarte dando paz. ¿Quién es ese Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Simple y sencillamente cuando tú te predicas el evangelio y sabes que Él nos reconcilió con el Padre, que cortó esa ira justa que tendría que caer sobre nosotros, eso ya te debería de dar paz, nada más eso. Pero si empiezas a escarbar en el evangelio y empiezas a escarbar en todas las cosas que Jesús hizo, en la obra de Jesús, hasta hay una ciencia, la cristología, estudia todo lo que hizo Jesús, toda la obra de Jesús, y hay libros así grandototes que hablan de Jesús como esto, Jesús como el otro, Jesús como aquel, y Jesús esto, y Jesús esto, y la justificación y la redención, y no acabamos, y no tenemos mente para leer todos los libros del mundo que hablan de Jesús. Tenemos que descansar plenamente en Cristo. Él tiene todo bajo control. Su paz es inagotable. Podemos ir a sus pies y clamar por paz y te va a dar paz. Te va a dar paz. No hay persona, por muy amado que sea tu pareja, por muy perfecta que sea tu pareja, por mucho que se amen, siempre la persona que más nos lastima es nuestra pareja. Es normal, somos pecadores. La paz de Jesús es muy diferente a la paz que te puede ofrecer o te pudiera tratar de ofrecer alguna persona. Y saber que el gobierno de Jesús va en aumento y que no va a tener fin es solamente porque Dios nos ama. Por ese amor perfecto es que esto va a suceder y está sucediendo. Todos los gobiernos son pasajeros. Todos a lo largo de la historia vemos gobiernos, liderazgos, personas que llegan y se van.
Y luego cuando se van les encuentran un montón de corrupción. Lo hemos visto en México. ¿Cuántas veces en México no hemos visto eso? O en toda Latinoamérica. Aquí tenemos gente de nuestra hermana República de Cuba. ¿Cómo les ha ido en Cuba? Ni hablemos de eso. Y en México y en todos lados estamos podridos de líderes corruptos. Aquí en México 6 años y otra vez empieza la misma historia, ¿verdad? Y estábamos de creídos, yendo y no, si este candidato, este sí, se ve que lo mismo, son compadres, se van a comer juntos. Les decía, típicamente nosotros somos muy visuales. Nosotros tendemos a comprobar por nosotros mismos si algo es efectivo o es funcional. Y cuando hemos comprobado eso, ok, ahí vamos. Y esto no falla, esto no me falla. Eso nos hace ser pragmáticos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un director de una empresa toma malas decisiones, no dirige correctamente a su gente y empiezan los malos resultados? Empieza un caos en esa empresa, quiebran las empresas, lo mismo en los gobiernos. Pero así somos nosotros, somos visuales, año tras año. Ya el pastor dijo que va a haber un plan de lectura, año tras año, queremos hacer algo, los propósitos de año nuevo. Somos visuales, queremos comprobar que está funcionando algo. Puede ser la dieta, el regalo, el sentimiento de una persona, una pareja o tener un crecimiento laboral constante. Queremos que algo nos dé paz. Buscamos que algo nos dé paz. Y estamos muy equivocados, iglesia. Nosotros mismos queremos ser esos generadores de paz. ¿Qué te dice tu esposa? Es que estoy intranquila. Vente, chiquita. No pasa nada. ¿Verdad? Y Marisol dice más o menos. Queremos ser el mejor líder de todos, el mejor padre, la mejor esposa. Y se nos olvida que Jesús es soberano. Eso está muy allá. Está muy allá. Creemos mucho en Dios como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero creemos poco en Dios como nuestro Padre proveedor. Cuando Jesús venga, sí, yo soy salvo. Y allá mandamos todo lo de Jesús allá, al futuro. ¿Y aquí? Jesús es soberano aquí, hoy. Es el único que gobierna con justicia hoy en tu vida. Y lo viene haciendo desde la eternidad. Tiene experiencia en eso Jesús, déjame decirte. Y no va a parar su experiencia. Hermanos, razonar, profundizar, meditar, orar en Jesús y su evangelio nos debería dar la paz suficiente para vivir en esta tierra y seguir caminando directo hacia el frente con la mirada puesta en Jesucristo. Él es el único que nos da paz. Eso celebramos en la Navidad. ¿Quién vino? ¿Quién se encarnó? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿A quiénes vino? ¿Qué hizo? Puro evangelio, puro evangelio. ¿Y dónde queda que descanses en que Dios es el que te da gozo, Jesús es el que te da paz, es tu esperanza, es el amor? ¿En dónde queda? ¿En qué momento lo pones en práctica? ¿Hasta la próxima Navidad? ¿Hasta que te cases? Ayer se nos casó uno, gloria a Dios. Y ahí la llevamos. ¿En qué momento pones en práctica Jesús en tu vida? Si tú razonas que Jesús gobierna sobre todo, te tiene que dar paz, porque es un gobernador perfecto, soberano, y su gobierno es para siempre. Si tú razonas en que Jesús es ese Dios de paz, porque es un gobernador perfecto y porque su gobierno no tiene fin, tienes que tener paz. No tienes pretexto para decir, pastor, estoy un poco ansiosa. Sí, o sea, lo digo
Puede suceder. No quiere decir que no te voy a atender o algún hermano te va a decir, ay, cálmate, pues Jesús te da paz, ya, vete para allá. Pues no, la verdad es que seguimos en este mundo caído y vamos a tener ansiedades, pero todos tenemos que apuntarnos directamente a Jesús, siempre, diario, siempre. Pero hermano, es que sí, Jesús, es que no tienes otra. Es Jesús, nada más. Y con esto finalizo. Por muchos años, hermanos, por muchos años, creo que todos, pero mi caso, por muchos años estuve viviendo situaciones complicadas. Una familia que no es de cristianos y yo era el único cristiano. Bueno, cristiano entre comillas porque era nominal, ¿no? Pero no lo profesaba, no profesaba mi cristianismo, y eso me llevaba a vivir un montón más bien que cuando vivía un montón de adversidades y yo en mi falso cristianismo, pues vivía sin paz. Y si a eso le sumaba momentos de dolor, como quizá los que vives ahora, se convertía en una situación compleja, porque cuando te pasa esto es difícil dejar de percibir el dolor que sientes, por ejemplo, por los hijos, o por ciertos abandonos, o por decepciones. Es muy difícil cuando estás en una situación de caos en tu vida, dejar de pensar en ese dolor, mantenerte cuerdo, porque pasa que hay momentos de desesperación que no tienes conciencia de lo que estás viviendo. Y es un círculo vicioso, estás cayendo en barrena, como las avionetas esas niñas, así. Tenemos que obligarnos, tuve que obligarme a creer diariamente en las promesas de Jesús, diariamente correr a la cruz, diariamente predicarme el evangelio, diariamente profundizar en su palabra. No hay descanso, familia. Mientras estemos en esta tierra, no puedes dejar de profundizar en Jesús. No puedes dejar de profundizar en su palabra. No puedes dejar de profundizar en todos y cada uno de sus atributos. Oblígate. Oblígame. Yo los voy a obligar. Tenemos que correr a la cruz diario. Tienes que decidir entre luchar la adversidad con Él o sin Él. Todos estamos llenos de problemas, todos tenemos condiciones difíciles, todos tenemos hasta clínicamente situaciones de enfermedades de cualquier tipo, y va a ser difícil. Hasta que Cristo vuelva, esto va a ser un caos, esto va a ser difícil, no va a parar la cosa hasta que Cristo vuelva. Pero ¿qué te mueve? ¿El dolor de esos pensamientos difíciles o Cristo? Cuando tomas decisiones, ¿es ese sentimiento el que te mueve? ¿O es tu obediencia a la Biblia? ¿Qué te mueve? ¿Te dejas ir así porque sentiste feo? ¿Porque no puedes con el dolor? ¿O Cristo en tu vida? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién te da esa paz? Porque a veces creemos que controlamos nuestras situaciones y se nos olvida que Dios tiene control de todo. Crees que gobiernas tú, crees que controlas tú, pero eso no es cierto. Jesucristo es el que sostiene la creación. Es Jesús, a Él no se le escapa nada. Tus problemas son nada, mis problemas son nada comparados con lo que Jesús vivió en la cruz, y lo hizo para que tengas paz. Él ya cargó con todo. Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer para que tú puedas ir tranquilamente, clamar a Él, y Él te va a dar paz. Él vivió todas las angustias. Él vivió todas las ansiedades. Recuerdas que Jesús vivió abandonos, vivió traiciones, cargó con todo el dolor, todo a sus espaldas. Recibió nuestro abandono, nuestra ingratitud. Familia, entendamos el evangelio.
Buscamos predicar el evangelio todos los domingos aquí. Buscamos hacerlo, vivimos el evangelio en las comunidades misionales. Te alentamos a que leas la Biblia ahora con un plan cronológico. Te pedimos que leas libros sanos que te lleven a la Biblia. Que inviertas en eso tu dinero. ¿Para qué? Para que profundicemos en Jesús. No descanses, no descanses. Esto no es porque es Navidad y el Adviento. Esto va a ser todos los domingos. Todos los domingos tenemos que seguir predicando el evangelio, y tú te tienes que seguir predicando el evangelio diario, porque no vas a poder. No vas a poder. Somos una iglesia llena. Hoy no tanto, pero somos una iglesia llena de enfermos de pecado. Todos así, empezando de aquí para allá, y los que se me fueron para acá, y los que vienen acá, y los que están allá atrás, y los que no vinieron. Todos estamos enfermos de pecado. Esto en lugar de iglesia debería llamarse hospital. Todos somos enfermos de pecado. Pero hay una cosa que nos une: Jesús y su evangelio. Todos sabemos que necesitamos a Jesús. Todos tenemos que motivarnos para buscar a Jesús. Esa es la respuesta. Jesús es el Dios de paz, y necesitamos predicárnoslo diariamente. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, porque esto que Jesús nos ofrece es gratuito. Solo tienes que descansar en Él. Solo tienes que poner tu confianza en Jesús y ya. Todos sabemos que le hemos regado. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos a Jesús. Le hemos negado muchas veces. A veces diario. Aún llamándonos cristianos. Aún habiendo depositado nuestra confianza en Él, seguimos de obstinados con el pecado. Queremos que las cosas se hagan a nuestra forma. Que la iglesia sea como a mí me gusta. Que el pastor sea como yo quiero. Que predique, que no sea esto, que sea lo otro, que sea aquello. Seguimos. Necesitamos a Cristo. Amén. Señor, sabemos, entendemos que te necesitamos, pero no lo ponemos en práctica. Nos es difícil, no nos gusta, porque siempre nos recuerdas que seguimos siendo fracasados y que lo único que necesitamos es a ti, y tú lo único que quieres de nosotros es nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra obediencia. Señor, oblíganos a predicarnos tu evangelio. Oblíganos a descansar en ti. Que no haya circunstancias, pretextos absurdos que regularmente nos predicamos. Nos gusta estar en circunstancias difíciles. De por sí la vida es difícil, pero sin ti es más difícil. Y nosotros nos obstinamos, Señor, a desobedecerte, a no creerte, a esperar que esto sea cuando tú vuelvas. Porque nos autojustificamos en nuestros pecados. Decimos, es que soy pecador, entonces pues soy obstinado y no puedo parar. Señor, no nos hagas ser necios. No permitas que seamos necios, porque nos encanta hacernos las víctimas. Nos encanta que nos observen. Nos encanta ser el centro de atención. Que Coram Deo gire alrededor de mí. Perdónanos. Perdónanos por esa necedad. No queremos ser como el necio de Proverbios. Queremos ser como el sabio. Es difícil, Padre, lo confesamos. No podemos. Queremos rendirnos a ti, nada más a ti. Señor, que diario, Señor, en la intimidad de nuestra oración contigo todos los días, sea sincera. No sea para cumplir el requisito y parecer piadoso, sino que sea correr al trono de gracia y recibir de esa gracia,
Ir sinceramente y decir: Padre, no puedo más. No sé qué hacer. Me creo mucho, me creo reformado, me creo bíblico y soy un hipócrita. Señor, haznos ver nuestro pecado, la raíz de nuestro pecado, no solo las consecuencias de ellos. Señor, destroza nuestro orgullo, destroza esa ira que sentimos, ese coraje que tenemos porque las cosas no son como queremos, porque las personas no dicen lo que queremos escuchar. Quita nuestro orgullo, Señor Jesús, quita nuestro orgullo. Ayúdanos, no podemos. Y que esta iglesia sea una iglesia que nos ayude a caminar a ti. Pero eso empieza con nosotros, que formamos parte de esa iglesia, nosotros como individuos. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. En Cristo Jesús, nada más en el nombre de Él, en el nombre de aquel que hizo los méritos. Gracias, gracias. Amén.